Saludos. Estoy aquí con el padre José Virtuoso. Me encanta hablar con él. No sé, siento que él me va a liberar de tanta culpa. aunque él se dedica a otras cosas. Pues, como todo el mundo sabe, dirige la UCAP, la Universidad Católica. ¿Cómo está la Universidad Católica en términos de platica? Porque si tú vas a la UCB, la gloriosa UCB, y aquello produce ganas de llorar, todo cayéndose. Mira, pues intentando mantenernos a flote, estamos contentos con el balance de todo lo que fue el semestre pasado bajo esta modalidad de educación a distancia. Evidentemente siempre hay miles de aprendizajes porque todo esto nos agarró de, bueno, imprevisto, llegó de hoy para mañana. Pero hicimos un gran esfuerzo y respondimos. Ahora estamos en mejor capacidad para poder enfrentar el reto para este nuevo semestre también en modalidad a distancia, con mucho dinamismo, con mucha actividad, tratando de hacer lo mejor posible, pues en medio de muchas limitaciones económicas terribles. La universidad, como todas las universidades, bueno, pues está en una situación económica muy compleja y muy difícil porque el gran tema es que el único recurso con el que cuenta la universidad es pues lo que recibe por concepto de pago de matrícula de los estudiantes. Y con eso hay que mantener a los profesores, hay que mantener a los empleados, hay que mantener la infraestructura. Entonces, bueno, No hay cama para tanta hay gente. cama para tanta gente y la cosa se complica. Pero bueno, ahí vamos haciendo malabarismo, vamos haciendo creo que un gran esfuerzo y bueno, pues nos mantenemos con ilusión trabajando. Le voy a hacer una confesión aquí y usted me da su opinión. Es que yo intervengo porque a mí no me gusta esa entrevista, mucha entrevista. Yo lo que hago es conversar. Es más agradable así además. Fíjate, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la semana pasada hubo manifestaciones por todos lados. Están en las redes, videos de todo tipo. Cuando uno empieza a detallar los videos, te das cuenta de algunos detalles. Primero, la presencia de colores rojos en las manifestaciones, gente con pesú de cosas. Y después uno se entera que muchas de ellas fueron organizadas por grupos disidentes, las de Yaracuy, comenzaron siendo así. Y luego cuando ponen a la gente a hablar, la gente, no, el agua, la luz, caramba. Centrados en su problema. Mucha desesperanza, mucho dolor. Oye, caramba, no puedo vivir. Un reclamo muy fuerte, conmovedor. Hay unos videos, porque estamos en cuarentena. No le gustaría irse para allá, pero no se puede. Entonces unos videos donde incluso ponen a correr a la Guardia Nacional. Hay un video de un poste donde agarran unos guardias, empiezan a darle golpes a un señor y llega la gente y los guardias terminan corriendo. Hay varios así. Como no, hay unos también que vi, unos funcionarios de una alcaldía que estaban tirándole piedra a la alcaldía y empezaron a disparar. Pero en general son protestas de corte popular, fíjate, no en las principales ciudades, pero muy centradas en sus carencias. Es como la gente pidiendo afecto. Pero a partir del lunes que aparece el factor político, no solo Guaidó, todo el mundo, los partidos, estoy solidario con Yaracuy, viva el pueblo, y empiezan a llamar hora cero y no sé qué cosa, las imágenes que recibo son distintas. Esas que eran populares empiezan a disminuir, quedan unas que otras, y aparecen unos cauchos quemados, unas trancas, unos discursos contra Maduro, unos gritos muy populares que Maduro, etcétera. Pero ya no tienen el mismo ingrediente. Pareciera que eso que salió a la calle, cuando vio la oposición en su discurso, se retiró. Y esto me puso a pensar, y consigo una entrevista que le hacen a Félix Seijas, a hijo, que coincide con su papá. Antes de morirse, el papá señalaba que los sectores populares de IE estaban desprovistos de afecto. Una vez que AD en una primera instancia, Betancur y Chávez en la segunda, los convirtieron en protagónicos, ahora los pobres eran pobres. No tenían nadie que los defienda porque Maduro tiene tantas complicaciones en la geopolítica que no le da cómo atender a la gente. O es deficiente en comparación con Chávez su atención. Entonces ella dice que 40% de los venezolanos tienen en la cabeza todos los discursos de Chávez durante todos esos pocos años que gobernó, traidores, cuálidos, cosas. Entonces cada vez que venga la oposición, no les gusta Maduro, pero cuando venga la oposición,
empieza a funcionar ese como un repelente, porque no sienten que la oposición está peleando por ellos, sino que está peleando por el poder. Y eso me ha dado la vuelta, porque uno ve que el discurso de la oposición venezolana está centrado en la geopolítica. Entonces, vino la Unión Europea, la ONU, el informe de los derechos humanos, Maduro en la ONU, el otro, la geopolítica. Y cuando uno ve la geopolítica dice, bueno, sí, eso es interesante porque ahí está planteada la disputa también, pero no puede haber cambio en Venezuela si no hay un discurso popular. Si esas grandes mayorías, que ahora son más grandes, porque ahora el informe que presentaron en la Católica pone 82% de pobres, todos somos pobres. O sea, si no hay una compenetración, una nueva esperanza a los sectores populares, hagas lo que tú hagas, no tienes vida. Si tú no entiendes que la gente es la protagonista de la película, no tienes vida. Pero no está claro eso. Muy buena introducción. Mira, y me alegra que la conversación haya empezado por ahí, porque me parece que ese es el centro del problema. Bueno, los datos del estudio en COVID hablan de un 95 o 96% de pobreza de ingresos. Es decir, que pues, si lo mide solo desde el punto de vista de ingresos, todos los venezolanos estamos en la línea de pobreza. Después, bueno, hay unas mayores precisiones cuando se miden otros aspectos, etcétera, pero ese es un primer dato. En este tiempo además ha coincidido algo que es gravísimo y que todos lo padecemos de alguna u otra manera, evidentemente los sectores populares más todavía. Tú tienes crisis de agua, crisis de luz, crisis de transporte, crisis de gasolina, crisis de... Inflación. Bueno, absolutamente de todo. Entonces, la vida cotidiana, además de los problemas propios de la pobreza, de los problemas que ha traído la pandemia, de que te has quedado, pues, de que vives en una escalada inflacionaria que el dinero no alcanza para nada, bueno, ahora además es que simplemente no puedes vivir, para cocinar es un drama, para desplazarte es un drama, para tener agua es un drama. Entonces, claro, eso ha llevado a una exacerbación del malestar social, y la gente reclama. Y la gente reclama, y le reclama en primer lugar al gobierno, porque es a quien le tiene que reclamar. Es decir, la carencia de todo tipo de política social coherente, aún en medio de las dificultades, porque el gobierno podrá alegar toda una serie de circunstancias, pero no hay una política coherente, no hay un llamamiento coherente, es más, políticas que más bien maquillan la situación. Entonces, el descontento, el malestar está ahí a flor de piel, explota. Claro, aquí nos llamó la atención porque lo vimos de repente como todos juntos en un conjunto de poblaciones, pero eso ha sido la dinámica a lo largo de mucho tiempo. El Observatorio de Conflictividad Social, eso es lo que pone delante. Lo que pasa es que, bueno, son más espaciadas. Manifestaciones en abril. Por eso, son manifestaciones un poco espaciadas, no es que todos los días la gente esté en eso, pero evidentemente ese es el clima. De repente aquí se exacerba más por el pico de estos días, pero ese es el clima. Y ocurre perfectamente lo que tú dices, es decir, la gente quiere encontrarse reflejada en el discurso político, quiere encontrarse reflejada en la dinámica política, bueno, como buscando en ella una alternativa, una respuesta, una solución a todo este gran drama social. Padre, la gente se siente huérfana del gobierno, ahí? huérfana de las instituciones. No se me vuelva huérfano. Ya vamos a regresar para hablar de lo mismo. Solo que la señora Yesenia me está amenazando. Me vuelvo a recuperar. Sí, sí, no, mira, me amenaza. Dice, o corta o te cortamos. Ya regresamos. Seguimos con el padre José Virtuoso. Tú venías diciendo que la gente se siente huérfana, de manera que continuemos. Puedo seguir en la orfandad. Sí, que ya nos cortaron y ahora estamos otra vez pegados.
Bueno, entonces la gente se siente huérfana, se siente totalmente desprotegida, efectivamente, y es un sentimiento que alcanza a todo el mundo, porque no es que porque yo sea chavista no sea chavista, o porque yo sea más de Maduro sea oposición, como tú muy bien dices, es un descontento que abarca a todo el mundo y que se expresa hasta con la camisita con la que vas a protestar. Ahora, en donde me quiero centrar es en lo siguiente. Si algo está ocurriendo en el país y eso es resultado yo lo digo pues directamente, eso es resultado de la política que ha emprendido Maduro a lo largo de estos años, es cerrar la vía política, entiéndase, chicos, la vía de la discusión, la vía de las elecciones incluso, la vía propia de la dinámica política para canalizar el conflicto social. Entonces, bueno, el gobierno lo que ha hecho es cada vez más cerrar la capacidad de participación de la gente, de representación de la gente, de búsqueda en común de los problemas para convertir al país, bueno, en una confrontación a muerte con los sectores que le adversan. Tú podrás también poner toda una serie de razones del otro lado. Bueno, pero ustedes le han respondido de la misma manera y no sé qué, y no sé qué, no, ok. Pero quien tiene el poder del Estado fundamentalmente en Venezuela en este momento es el gobierno de Maduro, es la coalición gobernante, que a algunos les gusta llamar así, o el régimen político, bueno, como tú quieras, pero ha sido ese sector. Entonces se ha cerrado la vía política y se ha emprendido más la vía de la imposición, la vía autoritaria, la vía de que, bueno, si son elecciones son de esta manera, además este partido no me gusta, pues por fuera, y a ti lo que está diciendo no me gusta, te meto preso. Entonces, bueno, ha cerrado la vía política. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Chico, calentarse en la calle y molestarse y ve qué hace. Bueno, porque del lado de la oposición, por más que tenga discurso, por más que tenga razón en lo que está diciendo, bueno, pero no tiene en sus manos las herramientas para canalizar ese descontento político. Entonces, lo que está quedando claro aquí es que hay una situación objetiva de las condiciones objetivas que cada vez más, bueno, nos tienen sumergidos en una gran tragedia social y no hay posibilidades de convertir ese descontento en materia de discusión y de búsqueda del camino que nos puede resolver a eso. Es decir, se ha cerrado la política como todo lo que implica la dinámica política como alternativa a toda esa situación. Fíjate, dándole vuelta a todo esto, ciertamente el discurso del gobierno, que anda más preocupado de sobrevivir, de mantenerse en el poder que otra cosa, evita que la democracia asuma todas estas protestas y las tramite, las convierta en discusiones en las asambleas regionales y en el Parlamento. Hay una negación al debate, pero la negación al debate no solo está en el gobierno, ni siquiera está en la oposición, sino que resulta que la negación al debate es una moda. Es una cosa que viene con las redes, es una novedad. Las redes son una maravilla, traen cosas muy buenas, porque ese dilema de la soledad del hombre, de alguna manera se resuelve. Te ponen a hablar con todo el mundo de tu casa. Tú puedes ser un ser inhibido, chiquitico, pero en las redes puedes lucir, wow, seguro. Porque además las redes, las compañías Google, Twitter, Facebook, todas, estudian las comunicaciones humanas, la psicología, y son muy conductistas. ¿Te acuerdas de Pavlov, estímulo-respuesta? Los perritos. Perritos. Sí, igualito. Entonces te vas metiendo cosas todos los días, haga esto, haga lo otro, y entonces cada vez que tú respondes, hay un servidor que agarra esa información y la clasifica, y te vuelve un modelo. Modelo A, modelo B, modelo C. Entonces, el modelo A conservador, gente que piensa así, gana tanto. El modelo C, estos son más liberales, y lo van clasificando. Y a cada público le envían mensajes distintos, porque lo permite la digitalización. Te conocen tanto que dice, a este le gusta, lo ves en Netflix,
las películas, o en YouTube las canciones, que tú empiezas a poner y te mandan cosas igualitas a las que tú dices, ¡oh, chale, vale! ¿Cómo me conoces? Y son algoritmos. Entonces resulta que la moda es la polarización. En Estados Unidos, desde la generación de 1996, que es la primera que tiene redes, que ahorita crece con las redes, la polarización se ha incrementado en un 30% más. O sea, y la polarización se nutre de discursos de una sola verdad. Y de la emocionalidad. Y de la rabia, del odio, de las cosas negativas. Porque, como dice la canción, el odio es más fuerte que el amor. Y entonces tienes un mundo polarizado donde cuando vas a discutir en Venezuela, tú planteas un debate. Mira, vamos a discutir por qué desde 1958 hasta nuestros días ningún golpe militar ha funcionado, para que no me vengas otra vez con el cuento de la fractura militar, y vendido, traidor, colaboracionista, rata, hijo de... Bueno, entonces no puedes debatir nada, porque no solo son los laboratorios internos, resulta que las redes vienen con eso. Entonces no hay debate en Venezuela. No solo es Maduro, no solo son los radicales, sino que los instrumentos del debate no están en las redes, porque las redes es donde más feo está la cosa. Velo ayer en el debate de Trump, en el debate de Trump con Biden. Bueno, digamos, todas los análisis que se hacen del debate, bueno, si algo fue caracterizado fue por la diatriba del insulto y la descalificación de mutuo. Dice, bueno, claro, porque eso es lo que genera la emoción, es lo que genera el fragor electoral, eso es lo que, bueno, porque eso pone a la gente, tú sabes, a vibrar y estoy más de acuerdo con uno y con el otro. Mira, hay toda una serie de estudios muy interesantes. Yo ahorita como Universidad Católica estamos participando en un análisis a nivel latinoamericano con todo este tema que se ha llamado el desencanto con la democracia, que tiene que ver con ese malestar profundo que se ha visto en muchos países, no solo latinoamericanos, sino a nivel mundial, en donde de repente se arman unas terribles manifestaciones, que son manifestaciones contra sistemas, son manifestaciones... O las de Chile, las de Colombia. Chile, las de Colombia, o lo que ha pasado en Francia, o lo mismo que ha pasado en España, etc. Pero bueno, se ha llevado a mucha discusión y parte de todo el problema es esto, es decir, que estamos perdiendo los espacios naturales del debate desde la búsqueda del proyecto común compartido. Y se ha diluido la estructura propia que tienen las sociedades para el debate. Si tú puedes discutir todo lo que tú quieras en las redes, pero en definitiva tiene que haber un parlamento en donde se discute el problema y se hacen unas leyes. O tiene, en el caso nuestro, estoy hablando del parlamento, tienes los consejos municipales en el municipio y los consejos estadales, y después tienes un gobernador que tiene que rendirle cuentas a su asamblea, etcétera, y así hay toda una cadena de espacios para la acción política propiamente dicho. Amén de que eso se nutre del debate de los ciudadanos y entonces en ese sentido las redes pueden ser de una sola ayuda, etc. Pero cuando tú tienes que todo el debate público se da en las redes, se da por la televisión, se da por la radio y mucho más. Pero no en la institucionalidad. Pero no en la institucionalidad que lo recoge, que lo procesa y que lo convierte en una política. Entonces, bueno, prácticamente la república se ha trasladado a las redes, la democracia se ha trasladado a las redes, al debate, y por ahí no vamos a ningún lado. Y si tienes un régimen autoritario, como es el que nos caracteriza, en donde per se todas esas instancias intermedias del debate se eliminan y hay uno solo, que es el que toma las decisiones, bueno, pues no te quiero decir nada en qué quedamos. Entonces, el gran problema que tenemos es, ¿cuál es el problema? Si tú me dices, dígame una palabra que defina cuál es el problema en Venezuela. No lo digas, ya va, vamos para el corte, tan, ¿qué dirá el padre virtuoso? ¿Cuál es el problema? La clave, cuando regresemos en Suquicosis por Globo Show. Seguimos con el padre José Virtuoso, José Francisco Virtuoso. Francisco José. Francisco José. Yo soy Francisco también. Aunque nadie sabe. Eso es lo que te hace una persona así, como el Papa, con muchas cualidades como el Papa. ¿Cuál es la clave? Que tú ibas directo a decir cuál es el problema. Reconstrucción. Este país clama a gritos por una reconstrucción.
si nosotros llevamos, bueno, 7 años por poner una fecha, del año 2013 en adelante, que este país va palo abajo, por decirlo así en los términos más técnicos posibles, palo abajo. Oyes a los economistas, oyes a los analistas sociales, oyes a, bueno, a todo técnico que pueda tener este país, y el gran drama de este país es que el país ha entrado en una etapa en donde no fuimos capaces de superar los desafíos que enfrentaba la pérdida de la economía rentista petrolera, además de ir acumulando toda una serie de problemas que venían del pasado, y entramos en una onda recesiva que llega hasta el final. Entonces esta es la etapa en la que no tenemos industria petrolera, en la que no tenemos industria manufacturera, en la que no tenemos infraestructura, no tenemos servicios, no tenemos tal. Y ojo, es verdad que las sanciones podrán haber agravado el problema, pero esto no es un problema de las sanciones, esto es un problema del modelo de país en donde estamos. Hay trabajos interesantísimos, hechos con mucha seriedad científica, que indican que, bueno, un conjunto de medidas en áreas claves y estratégicas frente a la pobreza, frente al tema de la emergencia humanitaria, frente al tema de el despegue por lo menos de algunos aspectos claves para mover la economía. Bueno, están claramente determinados y se sabe dónde está, cuál sería al menos el monto inicial que se requeriría. Hay organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, etcétera, por citar algunos, que están dispuestos a esa colaboración. Entonces, bueno, el país, ¿qué es lo que tiene que buscar? Crear las condiciones de estabilidad política, institucional, que generen confianza y generen acuerdos fundamentales para avanzar en esa dirección. Pero parece haber un problema complejo que cualquier investigación podría llegarle, pero que cuando uno le mete la lupa en lo más crudo, en lo real, dice, ah, caramba, entonces es difícil. Porque fíjense, estas protestas, que son expresión de descontento, genuino, transmitidas coloquialmente, poniendo los acentos donde va, no tengo agua, no tengo con qué comer a mi hijo. No son adornos, no son discursos. Ya hasta la leña se acabó. Sí, no, estoy cocinando aquí, la mamá con el muchachito, aquella cosa dolorosa. El chavismo, esa fuerza, Chávez logró tener el 60% del país, y según dice ella, todavía un recordatorio de 40%. El chavismo hoy más que nunca está desboronándose, dividiéndose, fracturándose, además también es sometido a intervención, cosas de esas. Hay un discurso en la red de Cabecemango, el del Canal 8, ¡wow! Democrático, reclamando que los oigan. Y eso le pasa al gobierno. El gobierno va a estas elecciones el 6 de abril, lleno de fracturas. De diciembre. De diciembre, lleno de fracturas, no sé por qué me fui para abril. No sé, alguna conexión tienes ahí. El patín. Entonces, ¿a qué le da uno pela patín? Mira, entonces, uno va a estas elecciones con una realidad. Oye, es verdad que la oposición está mal, pero el gobierno tiene profundos problemas porque, entre otras cosas, no solo es que el país está muy mal administrado, vivimos muy mal, no hay derecho a eso, sino que además el modelo de socialismo construido en Venezuela no es ninguna novedad, se parece al socialismo viejo, real. Y resulta que aquí la izquierda en Venezuela y en el continente llegó al poder porque se salió de la versión cubana guerrillera y por vía electoral llegó a elecciones. Chávez hacía elecciones a cada rato y ahora resulta que esta democracia que tenemos es una cosa insólita. Que como tú mismo dices, no funciona, no drena, no permite que las protestas y necesidades de la gente sean los debates, sino que se imponen una sola cosa. Pero además, una cosa también, como es un tirito para uno y un tirito para otro, que no solo es el gobierno que tiene una mentalidad de ese tipo, que le importa conservarse, sino que la oposición también. La oposición está peleando por el poder, promete todos los días que Maduro se va, que Chávez se va, genera unas expectativas que después no cumple. Y además, cada vez que alguien de un barrio oye que un político le dice el régimen, la dictadura, ya sabe por dónde viene. Hay unas categorías
que son, se les pretende imponer a la gente y no hablarle a la gente como habla la gente, sino en una versión del asunto donde no se toma en consideración el tiempo y el momento que estás viviendo, que tú ves que yo vi un Twitter de Antonio Ledesma que decía, hay bombas atómicas, armamento iraní, ensayos en Venezuela, como si fuera, ¿te acuerdas lo que ocurrió en Irán? Bien. En Irak. Y entonces, mira, pero ¿para qué tienes que exagerar si aquí la realidad es más fuerte que eso? Aquí pasan cosas de terror que no deberían pasar en un país donde hay oro, petróleo y todas esas cosas, chicos. Y entonces tienes un problema de liderazgo. El liderazgo está fundido. Yo estoy muy de acuerdo con todo eso. Enfatizaría inicialmente lo primero, es decir, aquí se habla de que la oposición está mal, está dividida, está no sé cuánto, cosa que es verdad, pero también el gobierno está en una situación muy, muy difícil. Primero porque cada vez más la gente siente que no le da respuesta a sus problemas, siendo el responsable primero de darle respuesta. Pero en segundo lugar, ya como movimiento político, como estructura política, las divisiones son muy fuertes. Eso que tú dices, en la manifestación tal se ve claramente cómo, bueno, son gente con su camisa rojita que están allí expresando su descontento. Bueno, ese señor que está ahí es probablemente seguidor del alcalde, hubo un alcalde por ahí que también se rebeló y dijo que siendo del grupo, digamos, del grupo de Maduro o del grupo gobernante, que se rebeló también y se molestó frente a todo esto. Y hay distintos dirigentes hablando. Entonces, ahí hay bueno, amén de la división de los partidos que hemos tenido, el Partido Comunista, el PPT mismo, bueno, que han salido de eso. Entonces hay una división allá adentro, hay un quiebre también allá adentro muy importante fruto de esto. Bueno, del lado de la oposición, pues también, creo que es evidente las distintas fracturas y la desunión que hay en este momento. Y hay un tema también, yo estoy plenísimamente de acuerdo con que al discurso de oposición le ha hecho falta una vinculación mucho mayor con los problemas de la gente, mucho mayor con, digamos, con lograr establecer claramente ese link de que el cambio político es una necesidad fundamental para que haya condiciones de vida digna y para que tengamos una economía que genere prosperidad y genere desarrollo. Ese link, esa vinculación, hay que lograrla en el discurso y hay que lograrla con la gente. Es decir, tú necesitas desde los sectores más populares hasta los diversos sectores articulados en esa búsqueda y en ese proyecto común. Y yo lo que me imagino es que bueno, las necesidades políticas primeras, que son la diatriba con Maduro y el contacto internacional, etcétera, esas urgencias parecieran comerse esto que está allí, ¿no? Pero evidentemente eso me parece que es parte de las dificultades que también ha tenido la oposición para poder movilizar, incluso para creo que aquí hay varios momentos, como tú muy bien decías en la historia política reciente del país, pues Chávez gana. Ya me están haciendo otra vez señas. Tú no ves porque lo estás, pero Claro, porque estoy del otro lado. Me ofenden, la manera en que me mandan a cortar es, caramba, está bien, llévatelo, ya regresamos con Virtuoso, pues padre José Virtuoso, está bien. Seguimos con el padre José Virtuoso. Ajá, fíjate, un liderazgo fragmentado, un país dividido, 2 asambleas, 2 no sé qué cosas, de todo. Los partidos hay 2 AD, 2 VP, todo, el país está totalmente vuelto un coleto. Ajá, pero en esa situación, como tú mismo señalas, vamos para abajo. No puede ser que la lógica política no exista, que diga, ¡Buetico! El barco se está hundiendo, vamos a tratar de salvar a la gente. No es esa la discusión sobre el país. Fíjate que Fede Cámara, la burguesía, si habláramos en términos revolucionarios, ha advertido
todo eso que estamos hablando. Los pobres primero, el país necesita productividad, estamos dispuestos a buscar soluciones. Hay un discurso Sí. claro en esa Muy, dirección. muy bueno, mejor que el político. El discurso de la iglesia, el de la conferencia episcopal, yo te citaba el de Baltasar Porras en la misma conferencia de Cámara, discurso brillante. La inclusión, todo lo que hagamos tiene que ser para que la gente viva mejor desde todo punto de vista, desde la comida hasta su participación en la política. No podemos segregar a nadie. Tenemos que entender que este sufrimiento tiene que producirnos dolor, pensar en los demás, sentir, no ser indiferente a la tragedia de los demás. Hay una parte del país que empieza a reaccionar. Muchas ONG han sacado numerosos documentos. Tú vives dando unas declaraciones que expresan una discusión. Tú a veces dices, bueno, Guaidó está bien, dice, pero nos quedamos pegados aquí, hace falta esto, la unidad. Ahora, en medio de aquel desorden, pareciera que no hay posibilidad de conseguir puntos de encuentro. O sea, ni siquiera la oposición, imagínate tú la oposición, una persona que votó por Chávez. Dirá, ¿cómo voy a votar yo por la oposición o voy a respaldar a la oposición si mira cómo se tratan ellos mismos? A mí, que soy chavista, me van a matar si ellos mismos se insultan, se acusan de ladrones. Estas campañas que hay desde Miami contra Guaidó diciéndole corrupto por cualquier cantidad de cosas, pero que lo que expresa que es que la oposición pasa una pelea de perros. Si tú metes la mano te muerden. Y el país a la deriva. Porque si bien es cierto, el gobierno está consolidado en términos, bueno, de que toda la amenaza que se le ha sumado encima desde los Estados Unidos, y ahí está Maduro, pero no hay destino, no tenemos destino de país. Mira, en el anterior negro, como hablan ustedes, en el anterior negro, estaba por terminar una idea que es los grandes hitos de la política moderna o de la historia política moderna están caracterizados por momentos de gran desesperanza que digamos que se revirtieron porque consiguieron un liderazgo que generó una esperanza política o generó una esperanza de país que bueno, movió las bases y puso al país en otra dinámica. Para bien o para mal, etcétera, no es el tema de la evaluación, pero eso ha sido. En este momento estamos en esa situación, un país totalmente derrumbado, un país tirado al precipicio que requiere recobrar la esperanza. Para recobrar la esperanza hace falta un liderazgo que la genere, que la promueva, que la levante. Bueno, uno piensa en un Churchill en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, por decir algo, o un Gandhi que levantó, bueno, a toda la India en movimiento en la lucha por la independencia. O chicos, hasta el mismo Bolívar en Venezuela, cuando se cae la Primera República y aquello no había esperanza y el hombre se vino desde allá de Nueva Granada. Bueno, ha dado muchos años de guerra, pero levantó y movilizó al país hacia la independencia. Entonces, la ruta para la esperanza, por la esperanza, requiere liderazgos que realmente la lleven adelante. Entonces, en este momento, yo creo que tenemos que, primero, tratar de generar un gran pacto de país, una gran alianza país, en donde nos ponga en el centro el problema fundamental, y el problema es la reconstrucción. Ese llamado al pacto, ese llamado a la gran unidad nacional en torno a la resolución de este grave drama, tiene que tener un liderazgo que tenga eso muy claro. Y yo soy de los que sostengo eso, que la unidad de la oposición tiene dos retos. Primero, la unidad entre liderazgo y oposición. Por supuesto, ahí por la diversidad de posiciones, pues muy probablemente no es que sea una unidad que abarque todos y cada uno de los puntos, será una unidad entre un sector de la oposición que evidentemente va a dejar por fuera algunas posiciones. Esa unidad tiene que ser capaz de construir en torno a ellos pues una unidad superior que es el país. Entonces, es un reto doble porque es ponernos de acuerdo entre los dirigentes y ponerse de acuerdo con el país y llamar al país a esa gran unidad. En ese sentido,
el centro tiene que estar en tratar de hablarle al país susceptible de unirse, al país que está dispuesto a ello, al país que quiere ello. Porque ¿cuál es el problema? Que cuando tú hablas unidad, tú piensas que es que en un mismo saco vas a meter posiciones disímiles, diversas, etcétera, etcétera. Bueno, habrá posiciones en las que tú tengas que decir, bueno, sigan adelante ustedes en sus posiciones, pero yo no voy a construir mi visión, bueno, tratando de hablarle a los extremos, tratando de hablarle al centro y tratando de hablarle a la extrema. Al final no le habla a nadie. A la final no le hablo a nadie. Entonces yo tengo que concentrarme en aquel país efectivamente que es susceptible de comulgar con este discurso y de avanzar en este discurso y convertirte en líder de ese proceso. Perdón, yo sí creo que hay estos meses que vienen en medio de toda esta polémica de las elecciones, etcétera, nosotros lo que tenemos que estar como muy conscientes es que el país sigue y que el país continúa. Y lo importante en este país es, estamos en el último trimestre del año, lo importante es lo que viene. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para ese país que viene? Nosotros tenemos que seguir concertando alianzas en el ámbito internacional, seguir concertando alianzas en el ámbito nacional y construir en esa dirección. Vamos al corte, fíjate que ahora sí, el cuadro perfecto, ya no me está insultando nadie para ir al corte, ya regresamos con el padre José Virtuoso en la última parte del programa. El padre José Virtuoso con nosotros. Me gustó mucho tu análisis. Fíjate que Capriles entra en escena con una negociación que produce nada menos y nada más que la Unión Europea mande una comisión a hablar. Complejo el asunto, porque los americanos dirán, ay, pues si la Unión Europea observa las elecciones, eso se rompe el acuerdo y nos fregamos. Y Guaidó también, bueno, ¿qué es esto? Y toda una presión alrededor, pero vienen, sueltan presos, congelan la tarjeta de Primera Justicia. Hay un sector del gobierno que entiende, como lo dijo Santos, el expresidente Santos en la Convención de Fe de Cámara, hay un sector que entiende que llegó la hora de negociar, que no se puede seguir en lo mismo, en la confrontación, porque ya el país no da para mucho. Esto que está ocurriendo con las bases chavistas es expresión de eso. Sí, hay un sector allí, eso no es monolítico, como dice John Magdaleno, hay un sector allí que está viendo que el país no tiene destino. Ahora, la negociación con Capriles, que estaba basada en la observación internacional, hoy, mañana, el gobierno no tiene planteado suspender las elecciones, que era la condición de la Unión Europea. Volverán las negociaciones otra vez a vacaciones, una vez que se trancaron allí, pero se avanzó. Yo le decía, oye, pero se avanzó, fíjate la negociación, soltaron unos presos. Que una gente que no le gustó, no importa, lo importante es que los gestos de la política, la realidad de la política, un discurso de unidad nacional, como el que tú te has planteado, con un objetivo país. Betancourt tenía un país, Caldera tenía un país, claro. Y Chávez también tenía un país. Claro. Pero esto que tenemos no, esto es una deriva. Hay que buscar un centro para que el país pueda, con sus factores productivos y con su gente y con sus trabajadores, salir adelante. Porque este país que tenemos no le sirve a nadie. Habría entonces que salirse de la polarización para centrar el tema en los venezolanos y en el amor del país, a la Venezuela. No nos vamos, nos quedamos, vamos a sacar esto para adelante. Mira, bueno, yo creo que efectivamente la tarea de parte, creo que ahora viene un momento muy importante en el seno de la oposición, que es plantearse en serio el tema de la cohesión del liderazgo, de crear, de recrear esas bases de unidad y de entendimiento entre ellos, porque eso me parece clave y fundamental de cara al futuro. Es decir, hace falta una interlocución unida, fuerte, que sea capaz de interactuar con ese sector del oficialismo que efectivamente está dispuesto, o por lo menos entiende que tiene que haber posibilidades para una negociación, o que está dispuesto a negociar, que
que sea interlocutor de las necesidades del país, que sea interlocutor con el mundo internacional. Eso hace falta y eso es fundamental y creo que es una de las tareas primeras. Pero hay también otro país que es distinto al país eminentemente más político, más que está en el liderazgo político, que es este país que tú estabas diciendo. Oye, Fede Cámaras es una organización respetable que agrupa, bueno, al sector privado, este país que sigue produciendo y que sigue intentando, que tiene un discurso, que tiene una posición, que tiene una capacidad de influencia importante. No es el gobierno, pero evidentemente es un sector. Después tiene la iglesia y las iglesias. Ahorita hay un movimiento muy interesante de las iglesias tratando de unirse en favor de unificar esfuerzos, por ejemplo, para ampliar el espacio humanitario en el país y generar presencia allí. Hay todo un conjunto de organizaciones sociales en el país con una vocación de servicio cada vez más fortalecida que están haciendo pues una tarea importante. Creo que en el mundo de la sociedad civil, porque en el mundo de la sociedad civil, pero muy aguas abajo, pues me refiero a los sectores populares, etcétera. Bueno, también hay sus dirigentes comunitarios y sus luchadores. Todas esas protestas tampoco son montadas de la nada. De la nada. Es decir, ahí tiene que haber liderazgos locales, bueno, que se van, buscan sus vecinos y arman su protesta allí pública. Bueno, entonces, ese país, digamos, también tiene que articularse, ese país también tiene que lograr expresarse desde lo que es como ciudadano. Uno será a través de un espacio más organizado, otro será más desde su comunidad, etcétera, pero ese país hay que articularlo, ese tejido social que es el que permite que la ciudadanía pueda expresarse y pueda tener voz delante del gobierno y delante de la oposición y delante de la comunidad internacional, es un factor clave a recuperar. Y creo que esa es la gran tarea. Nosotros en esta tarea de la reconstrucción vamos a necesitar comunidades empoderadas, juntas de vecinos que realmente puedan funcionar en sus comunidades, comités comunitarios. Vamos a necesitar organizaciones sociales con capacidad de prestar sus servicios a la gente y ayudar a la gente, instituciones sólidas, iglesias con capacidad de servicio. Entonces, el músculo social, el músculo ciudadano, hay que apostar por él y hay que dar lo mejor de nosotros. Nosotros en la Universidad Católica estamos totalmente comprometidos en esa tarea, en la tarea de fortalecer la ciudadanía, fortalecer las organizaciones sociales, fortalecer ese músculo y esa capacidad ciudadana de actuar. Tendremos, fíjate, de aquí a las elecciones norteamericanas es un punto clave, porque quienes respaldan el acuerdo de Guaidó, que es con los americanos y con la Unión Europea, bueno, tienen ese tiempo, porque una vez, si gana o pierde Trump, cambia el cuadro. Ya Biden lo ha dicho. Por cierto que en el debate de Biden y Trump, la gente que consultaba y me dijeron que Biden salió mejor de lo que se esperaba. O sea, que a Biden se le olvidan las cosas. Y el otro es un avión. Pero parece que se preparó mejor Biden. Tenemos que prepararnos, cambiar la manera de entender la política y dejar de hacer todo intuitivo. Como yo creo para, digamos, discutir, analizar, planificar, presentar unas propuestas que sean compartidas. Claro, claro. Bueno, yo creo que evidentemente ese hecho es un hecho que va a determinar mucho también lo que al menos supondrá una remodulación de las expectativas internas, porque el gobierno de Maduro también está viendo. También juega. También juega y está viendo ese escenario, como también los actores de oposición en el país también están viendo ese escenario y la comunidad internacional pues también está viendo ese escenario. Entonces, digamos, esa paradita ahí, ese issue que llaman ustedes, los periodistas, está ahí como muy clave, como bueno, después eso también, ¿qué va a pasar
el 6 de diciembre, efectivamente de aquí También. al 6 de diciembre, si efectivamente, cosa que no se ha dado ninguna señal de que el gobierno vaya a suspender la cita electoral que ha convocado para esa fecha. Pero bueno, también está pendiente si de aquí a allá pudiera pasar algo en ese sentido, y si se da el 6 de diciembre, pues cómo se va a dar, efectivamente, qué es lo que va a pasar en ese hecho. Y bueno, y todo eso va a tener que, nos pone también a pensar, para mí que es lo más importante, es el país que sigue, porque nosotros pues vamos a tener unas elecciones el 6 de diciembre, si se dan el 6 de diciembre, bueno, pues muy probablemente con muy poca participación, unas elecciones que van a pasar muy por debajo de la mesa, porque frente a todo este problema pues no dicen absolutamente nada, bueno, muy probablemente desconocidas por buena parte del país y desconocidas fuera. Mira para allá, mira a Yesenia. Ya nos vamos, ya nos vamos. Bueno, entonces, pero insisto, lo importante es el enfocarnos en lo que queremos y el futuro que necesitamos construir. Gracias, padre. Gracias. Buena conversación. Bueno, muy agradado, sí. muy buena conversa. Vamos a lavarnos aquí. A las 5 y a las 10. Y si usted quiere ver los programas que hacemos, está mi portal en YouTube que se llama Kikosis. Kiko Bautista, Kikosis. Ayer estará 2, 3 días después, pero ya están todos los demás, así que no se los pierdan. Gracias por estar con nosotros.